Hay momentos en los que el comportamiento de un hombre cambia de forma casi imperceptible. No es algo que él anuncie, no es algo que verbalice, pero es algo que tú sientes. La conversación adquiere otro peso, el silencio deja de ser vacío, la mirada se prolonga un segundo más, y sin darte cuenta, empiezas a preguntarte si eso es solo interés, o si hay algo más profundo sucediendo allí, porque cuando un hombre empieza a ver un futuro con una mujer, algo silencioso se reorganiza dentro de él. No es romántico en el sentido de las películas, no es inmediato, es interno, es instintivo, es como si dejara de vivir solo el presente y comenzara, sin admitirlo, a proyectar escenarios en los que tú sigues existiendo. Y este proceso cambia los comportamientos de una manera muy específica, comportamientos que casi ningún hombre sabe explicar, pero que casi todas las mujeres atentas pueden sentir. Quizás ya hayas vivido esto sin saber cómo nombrarlo. Un hombre que no desaparece, pero tampoco se apresura, que no hace grandes promesas pero comienza a posicionarse de manera diferente, que no habla de compromiso, pero actúa como alguien que está evaluando algo serio. Y eso confunde, porque muchas mujeres aprenden a observar las palabras, cuando en realidad el futuro comienza a aparecer primero en las actitudes más sutiles. La verdad es que un hombre solo muestra su verdadera intención cuando algo dentro de él decide que vale la pena invertir energía emocional. Antes de eso, experimenta, prueba, mantiene las puertas abiertas, vive el presente. Pero cuando empieza a ver el futuro, el juego cambia. No externamente, sino en la forma en que se comporta cuando nadie le ve. Y ahí es precisamente donde muchas mujeres se pierden, porque estos comportamientos no son obvios, no se parecen a declaraciones de amor, no vienen acompañados de frases hechas, aparecen en microgestos, en decisiones silenciosas, en límites que él mismo crea. Y si no entiendes lo que está pasando, puedes malinterpretarlo, o peor aún, puedes reaccionar de una manera que haga que ese futuro desaparezca antes incluso de nacer. Puedes pensar que se está distanciando, cuando en realidad se está reorganizando. Puedes pensar que está confundido, cuando en realidad está eligiendo. Puedes pensar que está inseguro, cuando en realidad te está tomando demasiado en serio como para actuar de forma impulsiva. Y estas interpretaciones erróneas tienen un alto coste emocional. Los hombres no muestran su profundidad emocional de la misma manera que las mujeres. No verbalizan los procesos internos mientras aún están sucediendo. Primero sienten, luego comprenden, y solo mucho después, si todo sale bien, hablan. Por eso, cuando un hombre comienza a ver el futuro, cambia antes de explicarlo, actúa antes de declararse, se posiciona antes de prometer. Y si no sabes reconocer estas señales, corres el riesgo de intentar acelerar lo que necesita madurar, o de exigir respuestas que aún se están construyendo internamente, o incluso de cerrarte emocionalmente pensando que él no está involucrado, cuando en realidad está más involucrado que nunca. Este video no trata sobre promesas, no trata sobre frases bonitas, no trata sobre lo que dice cuando se siente cómodo, trata sobre lo que hace cuando empieza a imaginarse que vas a quedarte, cuando empieza a incluirte mentalmente en decisiones que ni siquiera se da cuenta de que está tomando, cuando el futuro deja de ser abstracto y empieza a tener tu rostro. A lo largo de este video, te guiaré por este territorio silencioso de la mente masculina. Te mostraré 3 comportamientos muy específicos que solo aparecen cuando un hombre empieza a ver un futuro contigo, no un futuro idealizado, sino un futuro real, con retos, con responsabilidad, con continuidad. Pero antes de revelar cuáles son esos comportamientos, es importante que entiendas algo esencial. No surgen cuando un hombre está simplemente enamorado. Aparecen cuando siente que puede confiar emocionalmente sin perder su propia identidad. Cuando se da cuenta de que contigo hay espacio, no presión, seguridad, no exigencia, presencia, no control. Si entiendes esto ahora, todo lo que viene a continuación tendrá sentido a un nivel más profundo, porque no se trata de hacer que un hombre se encariñe, se trata de permitirle conectarse sin miedo. Y cuando eso ocurre, su comportamiento lo delata, incluso cuando intenta ocultarlo. Respira hondo, observa con calma, porque tal vez, al escuchar lo que viene a continuación,
te des cuenta de que él ya te está mostrando más de lo que imaginas. En la vida real, estos comportamientos no aparecen en momentos grandiosos. Surgen en los detalles más comunes, precisamente cuando menos intentas analizarlos. Es en una conversación aparentemente banal, en un retraso que él justifica sin que tú se lo pidas, en un silencio que no aleja, sino que mantiene la conexión. Y ahí es donde muchas mujeres sienten algo diferente, pero no pueden explicar con claridad qué ha cambiado. Imagina la siguiente situación. Al principio, él era desenfadado, espontáneo, estaba presente cuando quería y ausente cuando le apetecía. Los mensajes llegaban sin patrón. Los encuentros se producían sin mucha planificación. Todo era agradable, pero sin compromiso. Y de repente, algo empieza a reorganizarse. Él sigue siendo el mismo hombre, pero el ritmo cambia. No porque tú lo hayas pedido, no porque haya habido una conversación seria, sino porque algo dentro de él ha empezado a plantearse la permanencia. Lo notas primero en la forma en que escucha. Antes, escuchaba para responder. Ahora, escucha para entender. Hace preguntas que no son simple curiosidad. Recuerda detalles que ni siquiera te parecían importantes. Conecta cosas que dijiste hace semanas con algo que está sucediendo ahora. Y eso genera una extraña sensación de silencio, porque sientes que te están observando desde un lugar más profundo. Al mismo tiempo, surgen contradicciones. Parece más cauteloso, pero también más presente. Menos impulsivo, pero más constante. No se precipita en sus declaraciones, sino que reduce los riesgos. Empieza a evitar situaciones que podrían generar conflictos innecesarios entre ustedes. No porque tú le hayas pedido exclusividad, sino porque internamente empieza a proteger la posibilidad de algo más grande. Y aquí entra un punto delicado. Muchos hombres, cuando ven futuro, no se vuelven más expansivos, sino más responsables emocionalmente. Esto puede interpretarse como un enfriamiento por parte de quienes no entienden el proceso, pero, en realidad, es todo lo contrario. Empieza a medir sus palabras, a pensar antes de actuar, a calcular los impactos emocionales. Empieza a preguntarse, aunque sea inconscientemente, si hago esto, ¿qué pasará con nosotros? Lo notas en los microgestos. Te avisa cuando va a desaparecer durante unas horas, no por obligación, sino por consideración. Muestra preocupación por tu día sin invadirte. Respeta tus límites con más cuidado que antes. Y, curiosamente, también empieza a revelar pequeñas vulnerabilidades, pero de forma contenida, casi como si estuviera probando si ese espacio es seguro. También hay silencios diferentes. No son silencios de desinterés. Son pausas reflexivas, momentos en los que parece distante, pero vuelve más completo. Esto confunde, porque a muchas mujeres se les ha enseñado a interpretar el silencio masculino como alejamiento. Pero cuando se está considerando el futuro, el silencio suele ser un lugar de organización interna, no de huida. Te das cuenta, por ejemplo, de que él empieza a preocuparse por la forma en que tú lo ves, no en el sentido de complacer, sino de alinearse. Empieza a ajustar pequeños comportamientos de forma espontánea. No cambia quién es, pero limpia las asperezas. Evita actitudes que podrían romper la imagen de confiabilidad que desea construir poco a poco. Y al mismo tiempo, ocurre algo curioso. Él no intenta impresionarte tanto como antes. El esfuerzo exagerado daña lugar a la autenticidad. No vende una versión idealizada de sí mismo. Se muestra tal como es, incluso con sus defectos. Porque cuando un hombre empieza a ver un futuro, no quiere ser elegido por un personaje, quiere ser aceptado como realidad. Todo esto sucede mientras tú, por tu parte, intentas entender lo que estás sintiendo. Hay una mezcla de seguridad y duda, de cercanía e incertidumbre. Sientes que algo está creciendo, pero no sabes si puedes confiar en esa percepción, y muchas mujeres, en ese momento, comienzan a cuestionarse a sí mismas. ¿Estoy creando expectativas? ¿Estoy leyendo demasiado? La verdad es que la mente masculina funciona de manera diferente cuando el futuro entra en escena. Él no verbaliza el proceso mientras está sucediendo. Primero observa, prueba el ambiente emocional. Evalúa si hay suficiente estabilidad para invertir en algo que, para él, es muy serio, la continuidad emocional. Y es precisamente en este punto donde se pierden muchos vínculos.
no por falta de sentimiento, sino por ruido de interpretación, porque mientras él está tratando de entender si eso puede durar, ella está tratando de entender si eso ya es suficiente. Dos tiempos emocionales diferentes viviendo el mismo momento. Si no entiendes este contexto, puedes presionar sin darte cuenta. Puedes interpretar la cautela como falta de interés. Puedes reaccionar con frialdad para protegerte, cuando en realidad lo que él más observa ahora es la seguridad emocional, no la perfección, no la intensidad, sino la consistencia. Y antes de continuar, necesito que entiendas algo importante. Estos comportamientos no aparecen cuando un hombre solo está involucrado. Aparecen cuando empieza a imaginarse que vas a quedarte incluso después del encanto inicial. Cuando empieza a pensar en cómo sería lidiar con los problemas a tu lado. Cuando empieza a evaluar si contigo hay suficiente paz para construir algo que no dependa solo de la emoción. De eso vamos a hablar a continuación. Porque detrás de estos gestos hay un núcleo psicológico muy claro. Y cuando entiendes ese núcleo, todo cambia. La forma en que reaccionas, la forma en que te posicionas y, sobre todo, la forma en que preservas algo que aún están haciendo. Ahora, quiero llevarte al punto más sensible de la mente masculina, no al lugar donde siente atracción, no al lugar donde se emociona, sino al lugar donde decide, en silencio, si vale la pena construir algo que lo haga emocionalmente responsable de alguien. Cuando un hombre empieza a ver un futuro con una mujer, surgen casi inevitablemente tres comportamientos. Y es importante entender que no surgen porque él quiera impresionar, surgen porque el cerebro masculino entra en un estado diferente de funcionamiento, un estado en el que empieza a proteger algo que aún no existe plenamente, pero que ya considera posible. El primer movimiento ocurre dentro, no fuera. Empieza a integrarte en su lógica de estabilidad. Los hombres no construyen el futuro a partir de fantasías emocionales. Lo construyen a partir de la previsibilidad emocional. Cuando ve un futuro, comienza a observar cómo reaccionas ante el estrés, cómo lidias con las frustraciones, cómo te posicionas cuando algo no sale como esperabas. No porque te esté poniendo a prueba conscientemente, sino porque el sistema emocional masculino necesita entender si existe un entorno seguro en el que permanecer. Por eso, se vuelve más coherente, no perfecto, coherente. Reduce los comportamientos contradictorios, disminuye los juegos, evita las largas desapariciones, no porque tú lo hayas exigido, sino porque la incoherencia genera malestar interno. Un hombre que ve futuro comienza a alinear el discurso, la actitud y la presencia, porque el conflicto interno entre querer y actuar desaparece. Ya ha decidido que eso importa. El segundo comportamiento surge en la forma en que maneja las elecciones. Cuando un hombre no ve futuro, mantiene abiertas las alternativas emocionales, incluso inconscientemente. Cuando comienza a ver futuro, comienza a cerrar puertas internas, no de forma dramática, no con anuncios, sino con decisiones pequeñas y silenciosas. Deja de alimentar conversaciones paralelas. Evita contextos que puedan generar ruido. Protege la conexión incluso antes de llamar la relación. Y aquí hay algo que pocas mujeres entienden. Cuando un hombre cierra esas puertas, se vuelve más sensible al riesgo de pérdida. Eso no lo vuelve dependiente, lo hace más cuidadoso. Empieza a medir sus palabras, a pensarlo 2 veces antes de actuar por impulso, a contener reacciones que podrían causar un desgaste innecesario, no porque te tenga miedo, sino porque empieza a valorar el vínculo más que su propio ego momentáneo. El tercer comportamiento es el más sutil y revelador. Cuando un hombre ve futuro, comienza a mostrarse de forma más real, menos performativa, reduce la necesidad de parecer fuerte todo el tiempo, se permite pequeños fallos, pequeñas vulnerabilidades, pequeñas confesiones que no tienen una función de seducción sino de conexión. Esto es extremadamente significativo, porque para la mente masculina, mostrarse real solo tiene sentido cuando existe una perspectiva de continuidad. Este es el punto en el que muchas mujeres se confunden, porque esperan una intensidad emocional explícita, cuando en realidad el hombre está ofreciendo algo más raro, transparencia gradual. No lo suelta todo de golpe, lo va entregando poco a poco, observando si es bien recibido,
o si se utiliza en su contra. Y si percibe seguridad emocional, este proceso se profundiza de forma natural. Todo esto ocurre antes de las etiquetas, antes de las peticiones formales, antes de las declaraciones. Es el periodo en el que el hombre está más atento emocionalmente que nunca, aunque parezca contenido. Observa cómo reaccionas a las pausas, cómo lidias con la ausencia momentánea, cómo te posicionas sin exigir, porque lo que define el futuro, para él, no es cuánto exiges, sino cuánta estabilidad emocional ofreces sin anularte. Es precisamente por eso que muchas mujeres solo entienden este proceso cuando ya es demasiado tarde. Interpretan la cautela como desinterés, el silencio como distanciamiento, la constancia como rutina, y terminan reaccionando con ansiedad, exigencia o frialdad defensiva, comportamientos que, desde el punto de vista masculino, señalan un riesgo emocional. Existe un tipo específico de energía femenina que hace que un hombre se sienta seguro para invertir en el futuro sin sentir que está renunciando a sí mismo. No es sumisión, no es pasividad. Es una presencia firme, tranquila y segura, algo que muchas mujeres solo pueden ver con claridad después de estudiar más profundamente cómo responde la mente masculina a la atracción, al vínculo y a la continuidad. A veces, después de leer una guía que revela cómo despertar ese magnetismo silencioso sin esfuerzo, sin juegos y sin pérdida de identidad. Cuando entiendes esto, todo cambia. Dejas de intentar acelerar los procesos. Dejas de poner a prueba los sentimientos, dejas de provocar reacciones, y pasas a posicionarte de una manera que permite al hombre avanzar de forma natural, sin sentir presión, miedo o necesidad de huir. Pero hay un problema grave. Si estos comportamientos surgen y no los reconoces, el impacto puede ser devastador para la conexión. Y es precisamente de eso de lo que tenemos que hablar ahora, porque ignorar estas señales no solo retrasa el vínculo, sino que a menudo pone fin a algo que podría haberse convertido en algo profundo. Hay un momento muy delicado en el proceso emocional masculino, en el que todo puede consolidarse o perderse, y ese momento casi nunca se caracteriza por una conversación directa. Ocurre en el silencio de las interpretaciones, en la forma en que reaccionas a las señales incluso antes de entenderlas completamente. Cuando un hombre empieza a ver un futuro, paradójicamente se vuelve más vulnerable que cuando solo está involucrado, porque ahora hay algo que perder. Existe una expectativa interna, existe una inversión emocional real, y es precisamente en este punto donde muchas mujeres, sin ninguna intención, cometen errores que hacen que ese hombre retroceda. El error más común es confundir la constancia con la acomodación. Cuando él reduce los juegos, cuando deja de alternar presencia y ausencia, cuando se vuelve emocionalmente predecible, algunas mujeres sienten que la intensidad ha disminuido y, movidas por el miedo a perder la atracción, comienzan a provocar reacciones. Crean conflictos innecesarios, ponen a prueba los límites, utilizan el distanciamiento como defensa. El problema es que, para la mente masculina, esto no activa el deseo, sino la alerta. Otro error silencioso es la exigencia prematura. Cuando él todavía está organizando internamente lo que siente, exigir definiciones puede generar un cortocircuito emocional, no porque él no quiera, sino porque aún no ha transformado el sentimiento en lenguaje. Los hombres primero necesitan sentir seguridad para luego nombrar el compromiso. Cuando este orden se invierte, muchos prefieren alejarse antes que prometer algo que aún no pueden sostener verbalmente. También existe el error del autosabotaje emocional. Algunas mujeres, al darse cuenta de que algo real se está formando, activan viejas heridas, miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a repetir historias pasadas, y inconscientemente comienzan a actuar con frialdad, control o desconfianza excesiva. El hombre lo siente inmediatamente, y cuando siente que necesita defenderse emocionalmente, el futuro que se estaba construyendo comienza a derrumbarse. El alejamiento masculino rara vez es impulsivo, es gradual. Primero reduce la profundidad de las conversaciones, luego se expone menos. A continuación, vuelve a priorizar solo el presente, y cuando la mujer se da cuenta,
El hombre que parecía caminar hacia algo serio ahora actúa como alguien que no quiere comprometerse, no porque haya dejado de sentir, sino porque ha aprendido que allí existe un riesgo emocional demasiado grande. Y aquí está la parte más difícil de aceptar. Muchos hombres se alejan justo cuando estaban a punto de comprometerse, no por falta de amor, no por falta de interés, sino por falta de seguridad emocional en el entorno que estaban empezando a considerar como su hogar emocional. Ignorar estas señales no solo significa perder tiempo, significa perder profundidad, perder continuidad, perder la oportunidad de construir algo real con alguien que, en silencio, se estaba preparando para quedarse, porque cuando un hombre decide retroceder en esta fase, rara vez vuelve con la misma apertura. Cierra puertas internas que tardaron mucho en abrirse. La urgencia aquí no es presionar, es comprender, no es controlar el ritmo, es respetarlo, no es silenciar tus sentimientos, es saber cuándo expresarlos sin convertir la conexión en una carga. Cuando entiendes estos comportamientos, dejas de reaccionar por miedo y empiezas a actuar con claridad. Y la claridad emocional lo cambia todo. Crea un espacio en el que el hombre no siente que necesita protegerse, donde no tiene que demostrar nada, donde puede avanzar sin miedo a perder su propia identidad, y es en este tipo de espacio donde el futuro deja de ser una idea y comienza a convertirse en una decisión. Pero para mantener este espacio, no basta con la intuición, no basta con la buena voluntad. Se necesita una comprensión profunda de la lógica emocional masculina. Es necesario saber cómo posicionarse sin presionar, cómo comunicarse sin exigir, cómo mantener la presencia sin asfixiar, porque la diferencia entre perder y consolidar a menudo está en detalles invisibles. Es precisamente por eso que el final de este video no trata sobre la alerta, sino sobre la conciencia, porque cuando entiendes cómo funciona la mente masculina en este punto crítico, no solo evitas errores, sino que te conviertes en el tipo de mujer con la que un hombre elige naturalmente quedarse. Y eso es lo que quiero dejarte ahora. Al final, un cierre que no es dramático, sino transformador. Una invitación a la reflexión, a la madurez emocional y a la elección consciente. Quizás a lo largo de este video, hayas reconocido comportamientos que ya has vivido, situaciones que, en ese momento, parecían confusas, ambiguas o incluso frustrantes. Momentos en los que sentiste que algo estaba pasando, pero no sabías exactamente cómo actuar, y eso es más común de lo que imaginas, porque nadie enseña a las mujeres a reconocer el silencio constructivo de un hombre. Nadie explica que a menudo el futuro comienza sin palabras. Los hombres no deciden quedarse de la misma manera que demuestran interés. Cuando el futuro entra en escena, se vuelven más cuidadosos, más atentos y, paradójicamente, más silenciosos. No por desinterés, sino por respeto a lo que se está formando. Y cuando entiendes esto, algo dentro de ti también se reorganiza. La ansiedad disminuye, la necesidad de control desaparece, la presencia se vuelve más firme, empiezas a observar sin perderte, a sentir sin precipitarse, a posicionarse sin cerrarse, y este cambio interno es percibido inmediatamente por la mente masculina, porque lo que más atrae a un hombre que está listo para algo real no es la intensidad emocional descontrolada, sino la seguridad emocional madura. Cuando una mujer entiende cómo se construye el vínculo masculino, deja de competir, de demostrar, de ajustarse demasiado. Se convierte en un espacio donde el hombre siente que puede existir por completo, sin actuaciones, sin juegos, sin miedo a ser castigado por mostrarse real. Y eso, silenciosamente, es irresistible. Por eso tantas mujeres solo despiertan este tipo de conexión después de madurar emocionalmente, después de aprender la diferencia entre atención e intención, entre presencia y dependencia, entre atracción momentánea y construcción real. Y ese aprendizaje no ocurre por casualidad. Ocurre cuando empiezas a ver la relación desde la perspectiva masculina, sin perder tu esencia femenina. Si realmente deseas despertar tu lado más magnético y comprender cómo funciona la atracción desde la perspectiva masculina, te recomiendo una guía llamada La Guía de la Mujer Magnética. 17 secretos que ningún hombre puede ignorar. El enlace está en la descripción y también en el primer comentario fijado. Esta guía no enseña juegos,
no enseña manipulación. Enseña comprensión profunda. Muestra cómo responde la mente masculina a la seguridad emocional, a la presencia femenina madura y a la energía que invita, en lugar de presionar. Es un material hecho para mujeres que ya no quieren adivinar sentimientos, sino comprender comportamientos. Al fin y al cabo, el futuro no es algo que se exige, es algo que se permite. Y cuando un hombre empieza a ver un futuro contigo, lo demuestra en los detalles, en los silencios y en las decisiones que toma cuando nadie le ve. Saber reconocer esto cambia por completo la forma en que vives tus relaciones. Observa más, reacciona menos, confía en tu presencia, porque cuando te posicionas con claridad emocional, el hombre adecuado no necesita ser convencido. Él elige quedarse, y cuando él elige, tú lo sientes.